Radhe Radhe, dear devotees. Radhe Radhe. Jai Radhe. Jai Radhe. So we are doing a series of talks on Shri Upadeshambrit. Entonces estamos realizando una serie de charlas sobre el Shri Upadeshambrit. And today we will be discussing the very last verse of Shri Upadeshambrit. Y el día de hoy vamos a estar discutiendo, hablando sobre el último verso del Shri Upadeshambrit. But some devotees have requested me to summarize the verse 8, 9 and 10 today before getting to the point of 11. Pero unos devotos me han pedido que haga un pequeño resumen sobre el verso 8, 9 y 10 antes de comenzar con este último. Because I guess somewhere they are confused or they are not listening to the katha. Porque creo que quizás están confundidos o no están escuchando el katha. Or, as I have spoken, hippie mind. O como yo he dicho, esta mente hippie, It just slips away. que se resbala. So try to do two things the rest of the time from tomorrow onwards. Entonces tratemos de hacer dos cosas a partir del día de mañana. Try to write the notes for yourself, for your own good. Primero intenten escribir notas para ustedes mismos, para el bien de ustedes. And if you cannot write the notes, then at least start to chant while listening to the katha. Y si no pueden tomar nota, entonces comiencen a cantar mientras están escuchando el katha. The tongue and the mind both has to be occupied. Para que la lengua y la mente, las dos tienen que estar ocupadas. I'm very happy because of the coronavirus Yo estoy muy contento del coronavirus. that Mate has been left us. El mate nos ha dejado. Otherwise, all the devotees used to come with the mate and pouring the hot water and drinking and listening to the katha. De lo contrario, todos los devotos solían venir con el mate, ahí cebando con el agua caliente y tomando, compartiendo. And I'm very thankful. I remember that I had asked everyone to stop doing all this nonsense. But I'm very thankful that without saying too much, coronavirus actually had made every one of you aware of that. Y yo estoy muy agradecido debido a que yo ya les pedí a todos ustedes que dejen de hacer estas cosas, pero ahora estoy todavía más agradecido de que el coronavirus generó que todos ustedes dejen de hacer esto. Yesterday, I saw that usually, I remember 10 years ago when I used to drive here with Madhu, and Madhu usually had a one big container, sugar, mate cup, mate straw, then mate and hot water. El otro día me estaba acordando de hace 10 años atrás, cuando Madhu Manga me solía llevar en el auto, él llevaba su bolso para el mate, ¿no? Todo equipado con la yerba, el azúcar, el mate, la bombilla, el termo, con el agua caliente, todo preparado. Now no more mate in his car. Pero no hay más mate en su auto. So anyhow, jokes apart, here we have to understand that what Sri Rupa Goswami is instructing us. Entonces, bueno, dejando los chistes de lado, acá debemos entender qué es lo que nos está instruyendo Sri Rupa Goswami. And the verse 8 speaks tan nama rupa charitati sukirtananu smratyo kramena manasi niyojya. In a very simple way, that you have to completely devote yourself. Entonces, el verso 8, de una forma simple, dice que uno debe como ser un devoto al 100%. And how do you need to devote yourself? You have to devote yourself while, chanting. Y cómo hacerse un devoto al 100%, uno debe hacerlo mientras realiza el canto. After chanting, then you have to understand and tell your mind, whose name is this? Y luego de cantar, uno debe hacer que la mente entienda quién es este. How does he look like? Y cómo luce. Which Krishna? ¿Qué Krishna? Which Krishna do I have to meditate upon? ¿Sobre qué Krishna yo debo meditar?
How would it be beneficial for me? Which specific form 6 Goswami and Mahaprabhu have spoken to meditate upon? ¿Cuál sería el más beneficioso para mí que los 6 Goswamis han hablado sobre este mismo? So the meditation has to be only on a one form. Entonces la meditación debe ser solamente sobre una forma, Not like a 10 forms. no sobre 10 formas. Usually what happens is, Rasikacharyas have written like those people who go to India, to Vrindavan, every day going to the different temples. Is not going to help any one of them. Sino lo que sucede es que los Rasikacharyas han escrito que de estas personas que van a Vrindavan y visitan todos los templos, todos los días templos distintos, y esto no es muy bueno para ellos. It's a window shopping. Sino que es como un shopping, una compra en las ventanas. Because he doesn't have one form. He doesn't, okay. Porque él no tiene una forma sola. Doesn't have a one form of Krishna. So he's just going, oh nice, I have done Radha Ramanji Shanarti, I have done Damodar Mandir Sandhya Arti, oh I have done Rajbhog Arti in Madan Mohan Temple. Porque ya bueno, hice el Mangal Arti en Radha Raman, o hice el Sandhya Arti de Damodar, or which other artis? Whichever arti. Porque cualquier tipo de arte en otro templo. So that it's going to help that he is getting at least spiritually inclined. But it will never, these kind of practices will never make him grow. Entonces lo positivo es que va a hacer que estés más inclinado en tu camino espiritual, pero lo negativo es que nunca te va a hacer crecer espiritualmente. Because if I say Krishna, which image of Krishna is appearing in your chitta right now? Porque si yo digo Krishna, ¿qué imagen de Krishna está apareciendo en su chitta en este momento? If it is not appearing, then understand that you do not have any form yet. Y si no les aparece nada, entonces por favor entiendan que todavía no tienen ninguna forma. When you do not have any form of Krishna, then what to talk about? Please start to have, try to meditate a form of Radharani. Y cuando no tienen ninguna forma de Krishna, ¿de qué hablar si uno les pide que comiencen a meditar en la forma de Radharani? Then try to meditate a form of Astasakhis. Y luego intentar de meditar en la forma de las Astasakis. Then try to meditate a form of Astamanjaris. Y luego tratar de meditar en la forma de las Astamanjaris. Why am I saying this? Because Krishna spends his time 24 hours with these people only. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Es porque Krishna pasa las 24 horas del día con estas personas solamente. And you want to meditate, but you do not know what is the dress of Lalita Sakhi. Y uno quiere meditar, pero uno ni siquiera sabe cuál es el vestido, la prenda de ropa de Lalita Sakhi. You do not know how does Vishaka Sakhi looks like. Uno ni siquiera sabe cómo luce Vishaka Sakhi. You do not know even the names of these characters which play their, which supports the pastime of Radha and Krishna in Vrindavan. Ni siquiera sabemos los nombres de estos personajes, los cuales están apoyando todos esos pasatiempos de Shri Radha Krishna en Vrindavan. Tell me, according to Govinda Leelamrit, which the servants give bath to Krishna in the morning. Dígame, de acuerdo al Govinda Leelamrita, ¿cuáles son los sirvientes que vayan a Krishna por la mañana? Tell me the 8 names of the Astamanjaris. Dígame los 8 nombres de las Astamanjaris. Or do you even remember or know the names of Astasakhis? Incluso saben o se acuerdan de los nombres de las Astasakis. Do you even know the names of Astasakhas? Hasta saben los nombres de las Astasakas. Do you even know the names of cows, his dearest pets, dogs, peacock, those who are always there with him? ¿Saben siquiera el nombre de sus vacas, de su vaca favorita, o de los loros, o de los perros que están siempre con ellos? If you do not know any of these things, please tell me. I want Krishna. What kind of a Krishna you want? You don't want his whole family with him. Entonces, si ustedes no saben ninguna de estas cosas, pero dicen yo quiero a Krishna, entonces ¿qué tipo de Krishna quieren? Porque ni siquiera saben los nombres de sus familiares. Like in India we say that you don't marry a person but you marry a family.
Por ejemplo, en India decimos que uno no se casa con la persona, sino que se casa con la familia. Because just by marrying one person, you already know, okay, this is madre, this is padre, this is a sister, sister-in-law, or this is that. All the relationships, all the friends' names, all the family members, relatives' names, you know. Porque al casarse con una persona uno ya sabe el nombre, esta es la madre, este es el padre, esta es la hermana, esta es mi cuñada, estos son los amigos. Uno al casarse sabe el nombre de todos los familiares y todas las relaciones. And till now, after spending 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, you don't even bloody know the names of all the dearest people of Krishna, then what are you really doing? Entonces luego de practicar por 15, 20, 30 años, uno ni siquiera sabe el nombre de los más queridos de Krishna. Entonces, ¿qué están haciendo en realidad? Oh, I'm cleaning myself. Why are you cleaning yourself? You don't have to clean yourself. That is the work of a holy name. Pero decía, no, me estoy limpiando a mí mismo. Pero uno no se tiene que limpiar uno mismo. Ese no es el trabajo de uno, sino que ese es el trabajo del santo nombre. The goal is given by our acharyas that prema is prayojan. Your only goal is to attain prem. Your goal is not to clean your heart. Que la meta es dada por nuestros acharyas, que esta meta misma es obtener prem, no es limpiar el corazón de uno. Your goal is to make a lunch. While making a lunch, you will already clean all the dishes. Que la meta de uno es realizar el almuerzo, y al realizar el almuerzo, uno también va a estar lavando los platos. Param Vijayate Shri Krishna Nama Sankirtan. It's a Krishna Sankirtan. You just have to chant. You just have to chant to attain that goal. And why, understand this. Just while attaining this goal, all the cleaning of my chitta or all the defects, everything will be done. Completely finished from you. Es el Krishna Sankirtan, y uno al realizar esto tiene que entender que cuando uno alcanza esta meta, toda esta limpieza del chitta, toda la limpieza interior de uno va a pasar por sí sola. So the very first thing is Tan Nam, chant Nam, holy name, to attain sacred love, nothing else. All other things will come, it's a byproduct. Entonces lo principal es cantar el nombre, el santo nombre, y al realizar esto, todo lo demás va a venir como un subproducto. While chanting Harinam, then focus on the root, fix yourself. That this is how my Krishna looks like. This is how my Radharani looks like. Y al cantar el santo nombre uno tiene que fijarse en decir, bueno, así es como luce mi Krishna, así es como luce mi Radharani. Then try to understand their qualities, what their qualities are. Y luego tenemos que comprender cuáles son las cualidades que ellos tienen. And qualities, why? To tell your mind, not to jump from here to there. If you hear any wrong philosophy from someone and is speaking anything bad about Krishna or Radha or anyone, at least your mind can say, no, you are very intelligent, you have studied the scriptures in a correct way, I know all the good qualities of my Radha and Krishna. ¿Y por qué saber las cualidades de ellos? Uno las debe saber porque si una persona está tratando de hablar mal temas de filosofía, uno ahí se acuerda y dice, no, yo estudié bien mi filosofía, entonces yo sé bien cómo luce mi Radha y mi Krishna. Once you know that, it's all good. Then, Tan, Nam, Roop, Charitadi. Then get to the point of pastimes of Radha and Krishna. Entonces una vez que uno sabe esto, estamos muy bien, y luego pasamos a los pasatiempos de Radha y Krishna. What happens is, everyone after chanting a little bit of Nam, okay, I want to know about him. Lo que sucede es que todos luego de cantar un poquito del nombre, dicen, bueno, quiero saber un poco más sobre ellos. For a few years I was giving a class on mind yoga. I remember Madhu Mangal used to come and say, Guruji, no more mind yoga, only Krishna Katha, Radha Krishna Katha. Por unos años yo estaba dando clases sobre el yoga de la mente y me acuerdo que Madhu Mangal me decía, Guruji, no más yoga de la mente, no más Krishna Katha, Krishna Katha. And I was like, people are not even chanting properly.
Y yo decía, pero la gente ni siquiera está cantando apropiadamente. The very first step, the foundation is not done in a correct way. How can I take you to the fourth level? Porque si el primer paso, que es la fundamentación, Foundation. la base, que es la base, si esta no está bien hecha, entonces ¿cómo te voy a llevar al cuarto estadio? So, it's very dulce. I'm not saying it's not dulce. It's very dulce, the pastimes. But it will never actually help you in your spiritual life because the root is not there. Entonces obviamente son muy dulces estos pasatiempos, es muy dulce saber sobre esto, pero no los va a ayudar en su camino espiritual si el root no está ahí ya puesto. Okay, tell me the famous actor or actress of of this country. Dígame, por ejemplo, algún actor famoso, actriz famosa de este país. Tell me the name. ¿Algún nombre de algún famoso? Any name, please? ¿Alguien sabe? Franchella. Huh? Franchella. Franchella. Male or female? I don't even know. Okay, male, Franchella. And female? Boy. No, tell me the easy name, please. Gardel. Huh? Gardel. No, mujer. Mujer, qué sé yo. Borges. Es que sí. Mirta. Okay. Okay, let's say, that's okay. Let's say, you know how do they look like, right? Digamos que ustedes saben cómo estos actores y actrices lucen, ¿no? You know already that Franchella, how does he look like? Ya saben cómo luce Franchella. And I don't know whatever the name of her. Mirta. Is your favorite actress? She's so famous. Mirta Legrand. Mirta. That's too difficult to understand. People know really. Okay, any name Gabriela? Or what her name is? Gabriela. No, but that's Gabriela. No actress? Graciela. Graciela Borges. O decir Graciela. Okay, Graciela. Okay, let's say there's a Graciela and Franchella. Let's say. I want to prove a point here. All of you know their image. Their images are stored in your chitta. If I speak their names, the image appears. Your chitta appears that image. Entonces yo quiero probar un punto acá mismo que es que todos conocemos los nombres, sabemos quiénes son estas personas, entonces que la forma, la imagen de estas personas está guardada en nuestro chitta. En el momento en que alguien dice su nombre, el chitta nos muestra la imagen de esas personas. Now, if anyone comes and speaks any kind of a story related with these two personalities, Y ahora si alguien viene y nos cuenta una historia relacionada a estos dos personajes, your mind will actually create the whole scene in your mind. There's a movie in your mind. y tu mente va a crear el escenario completo, entonces se va a crear como una película en tu mente. Now, if I say Shri Radha and Krishna, they are celebrating Rasa in Vrindavan. And while celebrating Rasa, Krishna danced so fast that he actually looked like a lightning, a thunderbolt. Y ahora si yo les digo que Radha y Krishna están realizando la danza rasa en Vrindavan, y Krishna estaba danzando tan pero tan rápido que él lucía como si fuera un rayo. This is what it is written in Krishna Karnamrit. Esto es lo que se menciona del Krishna Karnamrit. Now, the image of Krishna appearing or not? Y ahora, ¿la imagen de Krishna les está apareciendo o no? Is Radha's image appearing or not? ¿La imagen de Radha se les está apareciendo o no? And now if it is not appearing and I tell you this katha, it sounds very nice, it's dulce, because it's a katha of Radha Krishna. But it's not helping you, it's not connecting you. Pero si esta imagen no se les está apareciendo a ustedes, yo les puedo decir que sí, es Krishna cantando, entonces va a ser muy hermoso, pero no los está ayudando a ustedes al no venir esta imagen. So if it is not connecting you, then you cannot actually meditate, you cannot even enter,
Because your mind cannot project the whole movie. Entonces, si ustedes no están conectados, no les va a poder ayudar, no van a poder entrar ahí, porque su imagen no está proyectando esta película. So that's one of the worst scenario for any aspirant. Este es uno de los peores escenarios para cualquier aspirante. And that's how we have to control our mind. Y así es como nosotros debemos controlar nuestra mente. These are the three main practices. The very first one is chanting or shravana. Estas son las tres prácticas principales. La primera es Shravana, que es el canto. Second one is kirtan, and third one is smarana. La segunda es el Kirtan y la tercera es el Smarana. Bhagavad, in Srimad Bhagavatam, in 4 or 5 places has been mentioned. These are the three main practices can take you anywhere, wherever you want to go. En el Srimad Bhagavatam, en 4 o 5 partes, se menciona que realizar estas tres prácticas a uno lo puede llevar a cualquier lado. So whatever you hear from your guru is the shravan, that's what you practice. You hear his holy name in a diksha. You hear that who is that God, how does he look like. You hear all the pastimes of Radha and Krishna. That's what you meditate. That's what you do the kirtan of. Entonces uno realiza el Shravanam de lo que nos dice el Guru, de lo que uno escucha que nos dice el Guru, cuando nos da el Diksha que nos dice el santo nombre, cuando el Guru habla de estos mismos pasajes. When the Guru speaks about the pastimes, the pastimes, when Guru gives Diksha. Yeah, in the Diksha he gives the name, he tells you the form, he tells you, the pastimes of Radha and Krishna, and that's what you do the kirtan and meditation of. Okay, entonces, cuando el Guru da el Diksha, cuando te da el Diksha y te está dando el nombre, y después el Guru habla de los pasatiempos de Radha y Krishna, y ahí uno puede realizar el Kirtan y meditar sobre esto. That's why I always said that if you do not know how does Krishna look like, meditate on Radha Raman. Por eso es que yo siempre les digo que si ustedes no saben cómo es que luce Krishna, que mediten en Radha Raman. Because there can be a doubt, how does Krishna look like? He's self-manifested. Porque no hay ni una duda de cómo es que Krishna va a lucir, ya que él es automanifiesto. So just put his photograph near to you. How near? That much near that it doesn't make you see any other object but him. Entonces pongan la imagen de Radha Raman cerca, muy cerca de ustedes. ¿Cuán cerca? Cerca a tal punto en el que ustedes no puedan ver nada más que está alrededor, sino que simplemente la imagen. Just imagine how many times have you seen Krishna and not a single image appears in your chitta when you hear Krishna or Radha. Ahora imagínense cuántas veces ustedes habrán visto a Krishna, pero ninguna imagen se les aparece en su chitta cuando alguien dice Krishna o cuando alguien dice Radha. I'm a devotee, I chant this many rounds, what should I do with this? Yo soy un devoto y canto cierta cantidad de rondas, pero ¿qué hago con esto? It's not helpful, not at all. In the Raga Nuga, it's not helpful at all. Porque esto no nos está ayudando, en el Raganuga esto no nos está ayudando. According to Upadeshambrit, according to 6 Goswamis, not helpful in any way possible. De acuerdo a los 6 Goswamis, el Upadeshambrit, esto no nos está ayudando de ninguna forma. So, tan nam, roop, then charitadi. Charitadi means you are listening to the kathas. But on a very same time, you are seeing the characters. Sorry, I got confused with the first two names. Sorry, couldn't. That's okay. You first focus on the naam and then the form, and afterward you listen to the kathas. And when you are listening to the kathas, your chitta is already playing the whole lila in your mind. Entonces primero uno tiene que enfocarse en el nombre, después en la forma y luego en estos lilas, porque uno ya podrá enfocarse en lo demás. En el momento en el que estás escuchando los lilas, tu mente va a poder reproducir como esta película. Do the sankirtan of these things, Nam, Gur, Leela and Dhams. Their sankirtan with all the other devotees. Realicemos el Sankirtan sobre este nombre
esta forma y sobre estos lilas con otros devotos. Once these are good, then get into the smaran. Y luego de que todo esto ya esté bien, pasemos al smaran. Then manasihi kramed. This rasana tan nama rupa charitadi sukirtanano smratyo rasana manasi niyojya. That's how you control your tongue and control your mind. Entonces así es como uno puede controlar la lengua y la mente. This is how you do it. While doing this Tanvraje, either live in Vrindavan physically. Y cuando uno está realizando esto, uno puede vivir en Vrindavan físicamente. Or if you are here in Argentina, cannot go to Vrindavan, but always meditate that you are in Vrindavan. Pero si uno está aquí en Argentina y no puede ir a Vrindavan, uno debe meditar todo el tiempo que está en Vrindavan. But don't even try to think, oh, let me be all alone, because all of these people, they don't know anything. I will do all my sadhana, all my spiritual practices alone. It's completely prohibited by all our acharyas. Pero no comiencen a decir, ay, no, voy a estar solo porque esta gente no sabe absolutamente nada, entonces me voy a aislar, realizar mis prácticas espirituales solo. No hagan esto, porque esto está completamente prohibido por nuestros acharyas. The more you will stay away from the kathas, the more you will stay away from the Sankirtan. This is a very simple example. The more you will start to go away from the spiritual practices. Porque mientras uno más se aleje del Sankirtan, mientras uno más se aleje de los kathas, un ejemplo muy simple es que uno se va a alejar completamente. You will be away from? Spiritual practice. Uno se va a alejar completamente de las prácticas espirituales. And write this down. I can tell you this is a very practical example, experiences. The more you will think, oh, rather than going to the programs, let me be alone. Let me actually just focus on myself. Let me just, do my sadhana. Let me do my spiritual practices, my chanting. I tell you, after some time you will start to go down. Y si quieren anoten esto, porque en base a experiencias es que les puedo decir que si uno comienza a alejarse, decir yo me quedo solo en mi casa en vez de ir al katha, me quedo y hago mis prácticas espirituales, mi sadhana, luego todo solo, uno va a comenzar a alejarse cada vez más de las prácticas espirituales. That's why all the acharyas are talking about that you have to do the Sankirtan. Sankirtan means you have to assemble all together. Y por eso es que los acharyas hablan de que uno debe hacer el Sankirtan. ¿Y qué es este Sankirtan? Reunirse todos juntos. Now that Sankirtan means discussing Krishna Katha, doing the Kirtan of holy names. Y este Sankirtan significa hablar sobre Krishna Katha y cantar los santos nombres. And this is the rule which I have also established a few years ago. While being here during the discourse or any kind of a katha, don't maintain this rule in your heart that I'm not going to speak any material thing in that program. Esta es una regla que yo establecí hace unos años, que el momento en el que ustedes vayan a algún tipo de katha o reunión, en todo momento manténganse sus corazones que no van a hablar sobre nada material. You have whole world to talk about your material things. Tienen el mundo entero para hablarles de sus problemas materiales. You have whole world, all time to do all the kind of a gossip nonsense you want to do. But at least keep one place completely pure. Tienen el mundo entero para poder hablar de chismes o de cualquier otra cosa, pero por lo menos mantengan un espacio, un lugar puro. Now imagine there is a 6 Goswamis. Out of 6 Goswamis, 5 were in Vrindavan, 1 was in Radha Kund. Y ahora imagínense que están los 6 Goswamis y de los 6 Goswamis hay uno que estaba en Radha Kund. Now Radha Kund is being mentioned as the best of the best
place for meditation, spiritual practices. Pero Radha Kunda se lo conoce como el mejor de todos los lugares para realizar nuestras prácticas espirituales. Shri Raghunath Das Goswami did not have any big temple or any temple there. He was much more focused on his devotional practices. Shri Raghunath Goswami no tenía ningún templo grande, ningún tipo de templo ahí en Radha Kunda, sino que estaba muy enfocado en realizar sus prácticas espirituales. So he was much focused doing all his spiritual practices there. Entonces él estaba mucho más enfocado en realizar sus prácticas espirituales ahí mismo. Apart from him, all the other Goswamis had the big giant temples. Y aparte de él, todos los demás Goswamis tenían todos templos muy grandes. They had to deal with so many of the affairs of the temples. Y tenían que lidiar con muchos temas de los templos. They were meeting different devotees, different kind of a people. They were busy all these kind of affairs. Ellos estaban reuniendo todo el tiempo con distintas personas, con distintos devotos. Estaban constantemente ocupados en todos estos tipos de cosas. So what did they do in their life? Entonces, ¿qué es lo que hicieron en sus vidas? They made Radha Kund as their spiritual, as a place for a spiritual practice. Ellos hicieron de Radha Kunda el lugar principal para realizar sus prácticas espirituales. It's like keeping the purity of the place. Es como mantener la pureza de este lugar. They did not start to go and started making big giant temples. No, they were more focused upon doing their bhajan away from everyone. Ellos no fueron y comenzaron a hacer templos muy grandes ahí, sino que ellos estaban enfocados en su vayan lejos de todos. So at least once in a day, or once in a week, or once in a 15 days, or once in a month, if you all come and assemble in a one place, make that place a very spiritual place. Do not try to engage into any kind of a conversation apart from spirituality. Entonces, por favor, ya sea una vez por día, una vez por semana, una vez cada 15 días o una vez por mes, que uno se reúnan a realizar prácticas espirituales, que por favor dejen ese lugar simplemente para eso, que no se metan en otros temas materiales. What is that? Why I'm saying this? Because Krishna says in Bhagavad Gita, I give audience to those who are established in Sattva Guna. ¿Por qué digo esto? Porque Krishna menciona en el Bhagavad Gita que él solo se muestra ante aquellas personas que están en el Sattva Guna. Now, our whole life is surrounded by Rajas and Tamas mainly. Pero toda nuestra vida estamos rodeados de rayas y tamas principalmente. Wherever any affair related with our body is all related with Rajas and Tamas, mode of passion and mode of ignorance. Pero cualquier tema relacionado a nuestro cuerpo está más que nada relacionado al rayas y al tamas, la modalidad de la pasión o de la ignorancia. Then in that place, in such a life, at least try to maintain even a 1 hour, 2 hour, 3 hour, in a specific place where you intelligently established a mode of goodness. Y ahora, estando rodeados constantemente en esto, en ese tipo de lugar, que uno por lo menos 1, 2, 3 horas por día intente mantenerse en un lugar en el que esté dedicado simplemente para la modalidad de la bondad. And this is what it is. Tishtan Braje. This is what I'm defining here. It means that physically you go and live in Vrindavan. If you cannot, then make one place Vrindavan. And just imagine that you are entering into that place and that place is Vrindavan. Entonces, esto es lo que estoy tratando de decirles, el Tastam Braje, es que si ustedes no pueden ir físicamente a Vrindavan, que traten de convertir un lugar en Vrindavan mismo, y cuando vayan a ese lugar, ustedes es como que estén en Vrindavan. Vrindavan Paritejya Padamekam Nagacchati. Krishna says, I do not leave Vrindavan. Porque Krishna dice, yo nunca dejo Vrindavan. I do not even step out of Vrindavan. Ni siquiera pongo un paso fuera de Vrindavan. That's why all our acharyas said, but we only worship Krishna who lives in Vrindavan.
Y por eso es que nuestros acharyas dicen, nosotros solamente adoramos a ese Krishna el que vive en Vrindavan. Aradhyo Bhagwan Brajestane Tatadham Vrindavanam. The Krishna we have to worship only resides in Vrindavan, does not even step out of Vrindavan. Por eso dice que el Krishna que nosotros adoramos es el que reside en Vrindavan, aquel que ni siquiera pone un paso fuera de Vrindavan. So what to do? Entonces, ¿qué hacer? I cannot go to Vrindavan. Krishna doesn't step out of Vrindavan. ¿Qué puedo hacer si yo no puedo ir a Vrindavan y que ella ni siquiera pone un paso fuera de Vrindavan? That's where, the instructions of six Goswamis come. Y es He says that make your place a Vrindavan. Y ahí es en donde vienen las instrucciones de los 6 Goswamis y nos dicen que convertamos un lugar, el lugar de uno de Vrindavan. Your altar is Vrindavan. Que tu altar mismo es Vrindavan. Now what happens? Let me tell you, some of our disciples in the beginning, 10 years ago or so, they used to put all the photographs of the different gurus there, on the altar. Y ahora déjenme decirles que algunos de mis discípulos hace 10 años atrás solían poner en sus altares las imágenes de como 10, de todos gurus distintos. I asked, please tell me, very nicely, this is your Vrindavan. Entonces yo le hice una pregunta, le dije, muy amablemente dígame, ese es su Vrindavan. Now whatever you are assisting your Guru Parampara. Entonces uno está asistiendo al Guru Parampara. To serve Radha and Krishna, this is what Raganuga Bhakti is, this is what Rupanuga. Para servir a Radha y a Krishna, esto es lo que es el Raganuga Bhakti, esto es el Rupanuga. That we always have to assist to Rupa Manjari. Nosotros siempre debemos asistir a Rupa Manjari. This is the absolute truth. There is no if, no but. The only truth is that we have to always assist Shri Rupa Manjari. Y esta es la verdad absoluta, no hay un y o un por, sino que esta es la verdad completamente absoluta de que siempre debemos asistir a Shri Rupa Manjari. And so this is your Kunja. This is your Kunja, this is your Vrindavan. In your Vrindavan, you have your Guru Parampara, your Rupa Manjari, and the other Manjaris. Entonces ese es su kunja, ese es el kunja que ustedes deben servir. Y mismo tienen a su Guru Parampara que deben servir y a Shri Rupa Manjari. What other gurus will do on the altar? They are not even allowed to even they go there. ¿Qué van a hacer otros gurus en tu altar si ni siquiera tienen permitido ir a ese altar? You have to be very focused on who is actually staying in Vrindavan, in your Kunja. Tienen que enfocarse mucho en quién se está quedando en su Vrindavan, en su kunja. I am putting Shivalinga. Please tell me how Shivalinga is near to in Vrindavan. Si uno dice, voy a poner una Shiva Linga, dígame por favor, ¿cómo es que la Shiva Linga está cerca de Vrindavan? Shivalinga cannot be there in Vrindavan. Place it somewhere else where you at least understand is not Vrindavan. La Shiva Linga no puede estar en Vrindavan, entonces la pueden colocar en un lugar distinto que no sea su Vrindavan. This is where the consciousness is. This is where you have to think about that what is right and what is wrong. Que ahí es donde viene la conciencia, que uno debe pensar en qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. We don't put all the Siksha Gurus photographs. Nah, this is not a practice at all. Nosotros no ponemos las imágenes de todos nuestros Siksha Gurus, no, porque esto no es un tipo de práctica. If this was the practice, please tell me. Dattatreya Bhagwan had 24 Siksha Gurus, Pingla, prostitute photograph, elephant photograph, bumblebee photograph, all the different photographs had to be there on the altar. Dígame, Sri Dattatreya Maharaj tenía 64 gurus, ¿qué va a tener que poner la imagen de una prostituta, de un elefante, de una abeja, en todas las 64 imágenes en su altar? This is not the practice of Vrindavan, this is not the practice of rasa. Y esta no es la práctica que se realiza en Vrindavan, no es la práctica de rasa. Who has to be on the altar? Only your Guru Parampara. Entonces, ¿quién debe estar en su altar? Solamente el Guru Parampara. Ashtasakhis, if you have a nice big altar, you can put Ashtasakhis, you can put Ashtamanjaris there also. Si tienen un gran y muy grande altar, también pueden poner a las Ashtasakis o las Ashtamanjaris también. Because that's your Vrindavan. Porque ese es su Vrindavan.
Don't try to put those personalities there which are not even allowed to enter Vrindavan. No intenten poner a tales personalidades las cuales ni siquiera tienen permitido el entrar al Vrindavan. Because it is rasa bhasa. This is what the rasa bhasa is. Porque esto es rasa basa y de esto se trata el rasa basa. On my altar, all different type of personalities are there which are not even allowed to even enter. Porque si en mi altar tengo todas estas personalidades que ni siquiera tienen permitido el entrar al Vrindavan. And no need for any Siksha Gurus to put in there. No, not at all. No hay ninguna necesidad de estar poniendo a los Siksha Gurus. Because your only idea is to serve. Worship means serve. There is a two words, please always understand. There is a upasana. Porque estamos hablando que uno está adorando, uno está sirviendo al mismo tiempo. Entendamos que hay dos tipos de palabras. Una es upasana. Or you can say puja. O también le podemos llamar puja. Puja means worship. Y puja significa adorar. But in Vrindavan Bhava practice, we don't do puja upasana. Pero en la práctica del Vrindavan Bhava, uno no hace puja del upasana. What do we do then? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Seva. Hacemos seva. Only seva. Solo seva. If seva is not there, you cannot even do anything. Porque si el seva no está ahí, uno no puede hacer nada. Seva sadhak rupena. Only seva. Our acharyas are saying that you have to do the seva by this body and by your mind also. Solo seva. Nuestros acharyas nos han dicho que debemos realizar el seva usando este cuerpo y esta mente también. So seva, and now that seva you cannot do it directly. Y ahora hablamos del seva. Este seva no se puede hacer directamente. You always have to take the shelter of your guru to assist him in the seva. Siempre debemos tomar el refugio de nuestro guru para poder asistirlo a él a realizar el seva. Because that I-ness has to be completely away from us. Porque ese yo debe estar completamente lejos de uno mismo. Otherwise, what happens, what I see nowadays, you just beautifully do some shringar, start to post the photograph. Oh, today I did the shringar. Porque lo que suelo ver que sucede hoy en día es que uno hace un shringar muy bello y comienza a subir las fotos así, ay miren qué lindo el shringar. Look, I made this bhoga today. Dicen, ay miren, hice este bhog hoy. This the real seva is given by the Guru Parampara. You are just assisting them. Porque ahí es todo yo, y no es así, sino que el verdadero seva es realizado por el Guru Parampara y uno los está asistiendo a ellos. So seva sadhak rupena siddha rupena chatrahi tad bhav lipsuna karya vraj lokanusarataha. It says that following after the inhabitants of Vraja, Dice que luego de seguir a los habitantes de Vraja, one should perform the service or seva in one's physical body uno debe realizar el seva en el cuerpo físico de uno and in one's siddha deha y en la sida deja de uno, with a desire for a particular emotion or particular bhav. para el deseo de un bhav en particular. So we have to follow the gurus to serve Radha and Krishna. Entonces debemos seguir a los gurus para poder servir a Radha y a Krishna. This is the mood. Y este es el mundo. Tottishthan braje. Don't get confused. In your house, Tamoguna, Rajoguna, everywhere is established, but only on the temple try to establish Satoguna. Entonces esto es Tistambraye, que no se confundan de esto, que en la casa de uno va a tener los tres tipos de una, Sattva Guna, Raja Guna, Rajoguna and Tamoguna.
mantener en su altar el luna de la bondad. You only have to establish the sattva guna. This is what it is. Everyone, I meet, and everyone says that, they go to every temple in Vrindavan, but the way they find their connection with Radharaman, they never find it with any other temple. Deben obtener este sattva guna en su casa, y esto es lo que es, que siempre escucho a la gente que dice que cuando va a Vrindavan logran obtener una conexión con Radharaman como ninguna otra que han obtenido. Why so? ¿Y por qué es esto? Because since Sri Gopal Bhatt Goswami times, since the six Goswamis times, we have maintained the purity in practices, in seva. ¿Y por qué es esto? Porque desde los tiempos de Sri Gopal Bhatt Goswami, desde los tiempos de los seis Goswamis, es que mantenemos esta pureza en el momento de realizar el seva. No one in any lineages can even say this, that they have maintained the purity the way we have kept the purity in 500 years. Ninguno de los otros linajes pueden decir esto mismo, que luego de 500 años nosotros seguimos manteniendo la misma pureza. What is that? Purity means practicing sattva guna. ¿Y qué significa esto? Esta pureza que es practicar el sattva guna. That when we take shower, we don't even try to touch anything which can be impure. Cuando nosotros luego de ducharnos intentamos de no tocar ningún tipo de cosa que pueda ser impura. We wear those clothes which only supports the sattva guna. Utilizamos esas ropas que solamente apoyan al sattva guna. Not any kind of a clothes. There has to be fresh clothes, and a very certain rule has to, always applies on those clothes. Y no es cualquier tipo de ropa, sino que tiene que ser una ropa fresca, limpia, que siga ciertas normas. And in the temple, entire time when we are there, if we have to wash our hand 200 times, we wash our hand 200 times to maintain that purity. Y en el templo, cuando estamos ahí mismo, nosotros nos debemos lavar las manos 200 veces para poder mantener esta pureza. Because that's only you try to attain Him. The purity has to be established. Porque si uno lo que quiere es obtenerlo a Él, esta pureza debe estar establecida. And purity comes according to the scriptures. Purity comes from your kitchen. Y de acuerdo a las escrituras, la pureza viene de la cocina. If your kitchen is impure, then your seva is impure. As simple as that. Si su cocina está impura, entonces su seva va a ser impuro. Es así de simple. 1000%, I said 1,000,000%. If your kitchen is impure, your seva is impure. Sattva guna is not established. No solo el 100%, sino que el 1000% les puedo decir que si su cocina no está bien, está impura, entonces su seva va a estar impuro, si el sattva guna no está establecido. So, now everyone knows that how famous Radharaman's kitchen is. Why is it so famous? Because we are still keeping the same standards which were given by the six Goswamis. Pero todos saben que la cocina de Radharaman es tan limpia. ¿Y cómo es que todos saben esto? Porque luego de 500 años seguimos manteniendo esta misma pureza que estableció Sri Goswami. And it's not very hard to maintain, but there are some sections in the kitchen which every devotee has to understand. If you are cooking bhog for Radha and Krishna. Y no es tan difícil de mantener, porque hay ciertas secciones que cualquiera sabe. So there are certain sections. In the kitchen, you have to establish. Hay ciertas secciones que la cocina uno debe establecer. If you don't even establish few sections there in the kitchen will always be impure. Porque si uno no establece ciertas secciones en la cocina siempre va a estar impura. In India, we all know, not all know, I mean like all the devotees, Vaishnavas knows from the different sects also, they all know this. Que en India todos los Vaishnavas, todos los devotos de distintas sectas también saben esto. Just by seeing the kitchen, I can tell you
It's a very practical thing. Just by seeing the kitchen, I can personally tell how much this devotee invested in spiritual practice. Entonces simplemente con el solo hecho de ver una cocina, yo les puedo decir cuánto tiempo está invirtiendo este devoto en sus prácticas espirituales. And if that person really have attained Radha and Krishna or not, just by seeing the kitchen. Y si estas personas ya han alcanzado a Radha y a Krishna, simplemente puedo saber esto con ver la cocina. Maybe that devotee knows so many scriptures and can fluently speak Sanskrit, doesn't matter at all. Or maybe he chants 10 hours every day, doesn't matter at all. If kitchen is impure, his Vrindavan is impure. Quizás un devoto puede recitar todos los mantras, sabe leer en sánscrito, o quizás canta unas 10 horas por día, pero eso no importa. Si su cocina está impura, if the kitchen is impure, then his Vrindavan, his altar is impure. Entonces, eso no importa, sino que si su cocina está impura, su Vrindavan también está impuro, su altar. And if his altar is impure, then Sattva Guna is not established there. When Sattva Guna is not established there, Radha and Krishna cannot appear. Y si su cocina está impura, entonces el Sattva Guna no está establecido ahí. Si el Sattva Guna no está establecido, entonces Radha y Krishna no van a poder aparecer. I see so many of the altars full of dust. Like, what is happening here? Veo muchos altares que están llenos de polvo y yo, ¿qué pasa acá? All the different types of things you are just putting, some funny types, fabric, plastic god, plastic mala. You don't need to do that, please. Que ponen un montón de cosas, imágenes de Dios de plástico, malas de plástico, que no tienen que hacer nada de estas cosas. He is real. Either put flowers, real flowers to him. Or if you have money, then buy some silver or gold thing. Porque Él es real. Si ustedes pueden ponerle algunas flores a Él, o si tienen dinero, cómprenle cosas de plata o de oro. But don't even try to put fake jewelry on him. Pero no intenten ponerle joyería falsa a Él. Just imagine if any woman goes to any shop and buys a fake jewelry. Pero imagínense si cualquier mujer va a una joyería y compra joyas falsas. No matter how beautiful she would look like, but it is a fake jewelry. No importa cuán bella ella se vea, pero sus joyas son falsas. Fake jewelry doesn't have any value. Y las joyas falsas no tienen ningún tipo de valor. Krishna doesn't even wear iron. This is the thing. He doesn't wear steel on his body. Por ejemplo, esto es una cosa que Krishna nunca usa acero en su cuerpo. He doesn't at all. But you are putting all the fake jewelry made by steel only. Él no usa esto en lo absoluto, pero uno le pone todas las joyas de acero en su cuerpo. So either, go pluck the nice flowers, make flower garland, or the different ornaments by flowers. Entonces pueden ir y agarrar flores y a partir de esas flores realizar guirnaldas o distintos ornamentos. Or put real ornaments on him. O póngale ornamentos reales. Not very expensive. They are not very expensive. If you actually choose pearls, small pearls, not too expensive. Y no tiene que ser algo muy caro. Si ustedes no pueden conseguir cosas no tan caras. You can keep them. Your children can keep the whole jewelry. Your children's children, everyone can keep that. Porque ustedes pueden tener estas joyas y después lo pueden pasar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, todos pueden seguir manteniendo estas joyas. And reason behind that if financially at some point I won't be able to serve my Radha and Krishna, then I can sell that jewelry and maintain the service. ¿Y cuál es la razón de esto? Porque si en algún momento yo no puedo financieramente servir a mi Radha y Krishna, entonces voy a poder vender estas joyas para poder seguir sirviéndolos. So this is the mood. This is how our acharyas have maintained the seva. Entonces este es el humor y esta es la forma en la que nuestros acharyas mantuvieron este seva. So this Braje, always stay in Vrindavan.
Entonces este Stambraje, uno siempre debe mantenerse en Vrindavan. It's very important to stay in Vrindavan. Es muy importante quedarse en Vrindavan. Then only you can serve Radha and Krishna because they don't leave Vrindavan. Entonces uno ahí va a poder servir a Radha y Krishna porque ellos nunca se van de Vrindavan. So they cannot come to Argentina, but you can make Vrindavan at your place. Entonces ellos no van a poder venir a Argentina, pero uno puede convertir en Vrindavan el lugar de uno. That's what our acharyas, even Chaitanya Mahaprabhu have done. For him, entire Puri was Vrindavan. Entonces esto es lo que nuestros acharyas, incluso Chaitanya Mahaprabhu ha hecho, que para él todo Puri era Vrindavan. So this is the meditation. Entonces esta es la meditación. Wherever you are, make that place a Vrindavan. Que donde sea que uno esté, uno debe convertir ese lugar en Vrindavan. Tishthan-vraje, live in Vrindavan only. Tishthan-vraje, que no viva en Vrindavan solamente. Because you can serve in Vrindavan, nowhere else. Porque uno puede servir en Vrindavan, en ningún otro lado. Mentally even stay in Vrindavan. Incluso mentalmente uno debe estar en Vrindavan. Tadunuragi jananugami. But while living in Vrindavan, don't just keep yourself away from everyone. Pero al estar en Vrindavan, no se mantengan ustedes mismos lejos de todos. Always be connected with Anuragi, means lovers or rasiks of your path. Siempre manténganse conectados con los anuragis, con los amantes o los rasik de su camino. They have to be sajatiya. Sajatiya means they have to be from your same caste. Tienen que ser sajatiya, que esta palabra sajatiya significa que tienen que ser de la misma casta. Caste means that your goal, your spiritual goal and their spiritual goal is same. Y hablando de la casta, se quiere decir que la meta espiritual de ellos y de la de ustedes sea la misma. Don't even try to, oh, he's a famous guru, let me start to follow him, listen to him. No. His goal is different. He will tell something in a katha, your mind will go, loka. Ni siquiera entienden, no, esto es un guru muy conocido, entonces voy a seguirlo, escuchar sus kathas. No entiendan esto, porque su meta es distinta y se ponen a escuchar sus kathas, va a decir distintas cosas y su mente se va a volver loca. Listen to all only on those kathas, or be with those anuragis, those lovers who have this very same goal which you are trying to obtain. Entonces solamente escuchen esos kathas y relaciónense con estos anuragis, con estos amantes que tengan la misma meta que uno mismo. If you get confused in this, your goal will start to slip away. Y si uno se confunde en este mismo punto, su meta va a comenzar a resbalarse. So Tishthan-vraje tadunuragi jananugami. Start to follow the footsteps of them. Entonces comencemos a seguir los pasos de ellos. You don't have footsteps, I'm saying. You don't have to copy them. Y estoy diciendo que siguen sus pasos, pero no que los deben copiar. What happens is, remember the story of goat, that the guru used to tie the goat on a tree. ¿Se acuerdan de la historia de este guru que solía atar a la cabra en un árbol? Right? And all the disciples they still do. It's the real story. They still do. Esta es una historia real que hoy en día los discípulos siguen haciendo esto. Tie the goat before doing their spiritual practice. Que atan esta cabra antes de realizar sus prácticas espirituales. So, don't try to copy your guru until or unless he says that copy me. Entonces no intenten copiar a su guru. Si él le dice que sí, pero si él no le dice nada, no lo copien. Why? Because you do not have the same heart and the feelings and the emotions like them. ¿Por qué es esto? Porque uno no tiene el mismo corazón, los mismos sentimientos y emociones que ellos. I remember
once, a few years ago, I used to eat so much of chilies, green chilies. Recuerdo hace muchos años yo solía comer muchos chilis rojos. One of my disciples was saying, when Guruji eats chilies, I will also eat chilies. Y uno de mis discípulos dijo, cuando mi Guruji come chiles, yo también voy a comer. God, unfortunately, that devotee got the very sharp chili. Desafortunadamente, el devoto comió un chile como muy afilado, muy fuerte. Now imagine she was crying for 10 hours. Imagínense que ella estuvo llorando por 10 horas. Everything was burning. At that we were like, drink milk, then drink more milk. Like, don't even try to copy your guru. Do what has been, instructed to you. Entonces toda su boca se estaba quemando completamente y por horas estaba tomando leche. Entonces no debemos de copiar lo que hace el gurú, sino que sigamos las instrucciones que nos da el gurú. So this has to be followed completely. And it says, Kalam nare khil mrityu upadesha saram. That this is the essence of all the scriptures instructions. Entonces uno debe seguir esto, y esta es la esencia de todas las escrituras y de todas las instrucciones. And it's kalam. Kalam means that has to be maintained all the time. Y esto es kalam. ¿Qué significa kalam? Que debe ser mantenido a todo momento. It's not like, for only half an hour I'm maintaining this. No. You are in Vrindavan 24 hours a day. No es lo que digamos, por media hora voy a mantener esto. No, sino que uno está en Vrindavan las 24 horas del día. This is what it is. Why the names are given to you during the Diksha time? Tell me. Y así es como es. Ahora díganme ustedes, ¿por qué se les da un nombre en el momento del Diksha? To make you realize that you have become a spiritual being now. So whatever you are doing for Radha Krishna. You are not doing anything for yourself. Para que ustedes se den cuenta que se han convertido en seres espirituales, que cada cosa que uno hace lo hace para Radha Krishna, no para uno mismo. So it's very important, kalam. Every second you have to remember this. Entonces es muy importante, es kalam, que en cada segundo uno debe acordarse de esto. There's a very beautiful story of one king of Puri, that he was on a battlefield and he was ready, about to fight with the opposition kings. Hay una historia muy linda, es un rey en Puri que estaba en el campo de batalla a punto de luchar contra el equipo contrario. So before they used to blow the conch shells of the different things before it's like the war is starting. Entonces antes solían soplar la caracola antes de que comience cualquier lucha. He was sitting on a horse, the king, and he was in a Vrindavan bhav. So he just closed his eyes, like, okay, until they do sort out, army sort out everything and they blow, let me just meditate and serve my Radha Krishna. Entonces este rey estaba inmerso en el Vrindavan bhav y dijo, bueno, antes de que ellos comiencen con todo esto y soplen, déjenme meditar y servir a mi Radha Krishna. And he was sitting on the horse and the horse walked a little. Él estaba sentado en su caballo y el caballo caminó un poco. So when horse walked, so all the, kadhi, actually, I don't know what do you say here, kadhi. It's a kind of a liquid or the dal kind of a thing which we eat, in the lunch time. El curry es como, no es un curry, es otra cosa. Bueno, estoy diciendo que en ese momento Sí, es una preparación con... Can you speak louder? Es una preparación salada con garbanzos y una serie de cosas. Es típico. el curry lo que es como una sopa, está diciendo que es como una sopa de garbanzos, una comida muy típica de la India. And kadhi is something which Krishna loves a lot in Vrindavan. El curry es algo que Krishna ama mucho en Vrindavan. So the kadhi fell down on him.
So his minister came, so a chief and commander came, and he was like, King, you are on the horse and you are covered in curry. Entonces todo el cari se le cayó encima y su comandante en jefe se le acercó y le dijo, rey, usted está encima de un caballo, pero está todo, se le cayó todo un cari. How did you even get curry on the horse? ¿Cómo es que usted obtuvo el cari de arriba del caballo? There is no curry even. It's the, early morning we are about to fight, you are sitting on a horse, but you are covered in curry. No hay ningún tipo de cari en esta hora, en la mañana estamos a punto de luchar, usted está sentado encima de un caballo. Now king was caught red-handed. King was like, I'm sorry, but I was meditating, and in a gopi form I was going to offer kadhi. So I had the kadhi pot in my hand, and this horse walked. So all the kadhi fell over me. Entonces el rey como que fue atrapado y dice que él le explica que estaba meditando, que estaba yendo a servirle en un pote lleno de cari a Radha Krishna, y cuando el caballo se movió, entonces todo este cari se le cayó encima. So kalam, every moment, be ready to serve. Entonces kalam, uno debe estar listo para servir en cada momento. Very important to that. And this is nae dakhil mrityupadesha sadham. This is the essence of entire philosophy, entire Srimad Bhagavatam, and all the scriptures, the 6 Goswamis are written. Que esta es la esencia de todas las escrituras y de toda la filosofía, y además de todas las escrituras de los 6 Goswamis. Now, what's the time? Okay, 9:30 already. Okay, so I was thinking to just give you a summarized version of 8th, 9th and 10th verse, but I think I did some detailing of the 8th verse only. So we will be touching the point of 9th and 10th a little bit tomorrow, and then we will proceed for the last verse, that is 11th verse. Entonces yo quería hacerles un resumen pequeño sobre el verso 8, 9 y 10, pero ahora solo pude tocar los puntos del 8º verso, por ende mañana vamos a seguir hablando un poco del 9º y del 10º, y pasado seguiremos con el 11º. See, the problem is that I can give up, if it was in Hindi, I could have given the same class of only one word or 2 words for the entire day, or like for a week. With Hindi I'm more comfortable, I can go on and on and on and on, with the class. ¿Saben? El tema es que si yo estuviera dando la clase en Hindi, podría dar clases de horas enteras o de semanas enteras sobre 2 o 3 palabras, porque me siento mucho más cómodo, es mi idioma, entonces ahí puedo hablar mucho más. I can take you from here to there, to there, to there, to there, everywhere in every scripture, with every word, with all the details in there. Porque los puedo llevar de un lado para el otro lado, hablándole de distintas escrituras, porque Hindi es el idioma que me siento más cómodo. Even in English also I can do half better. But when I have to break down in every 20 seconds to let her speak, then I lose all kind of a idea and words. Incluso en inglés lo hago bien, como puedo hablar a la mitad, pero en esta ocasión que yo tengo que estar traduciendo cada 20 minutos, porque tengo que estar parando para que yo cada 20 segundos. So what we are getting out from me, it's 5% of what originally I gave. Entonces, ¿qué es lo que están obteniendo de mí? El 5% de lo que yo usualmente suelo dar. So anyhow, it's all Krishna's kripa. Whatever we are getting in Kartik is all blissful. Entonces, bueno, todo esto es el kripa de Krishna, cualquier cosa que obtengamos en Kartik es muy dichoso. So, but the most important thing is, our life can be completely, blissful in experience
when we are 100% focused on what do we really want, in a spiritual life. Que nuestra vida puede ser 100% dichosa en las experiencias si uno está 100% enfocado en lo que desea de la vida espiritual. Because there are 5 things which are usually mentioned by our acharyas. I won't get too much into it. But, but the first one is like swavist bhava. Por ahí hay 5 cosas que yo siempre menciono de nuestros acharyas. Y la primera es, the first one is Swavist bhava. swavist bhava. And swavist bhava is mainly that you are doing everything according to what the acharyas have told you to do so. Y swavist bhava significa que uno está realizando las cosas de la forma correcta, tal como los acharyas nos dijeron. So it's very important to understand that what is your bhava, and then obtain all the practices which are compatible to your bhava. Entonces es muy importante entender cuál es el bhava de uno y realizar todas estas prácticas que sean las correctas para el bhava de uno. Compatibles para el bhava. Then swavist bhava sambandhi or sambandha. Our acharyas speak that you have to do those practices which helps you to attain your goal. Entonces nuestros acharyas nos están diciendo que debemos realizar aquellas prácticas que nos ayuden a obtener nuestra meta, a alcanzar nuestra meta. Like Ekadashi, if acharyas have said to do the Ekadashi, then do Ekadashi. They have said to celebrate only those festivals which are inclined with Vrindavan Bhava. Por ejemplo, el Ekadashi, los acharyas nos han dicho que sigamos el Ekadashi, que realicemos aquellas actividades las cuales estén inclinadas con el Vrindavan Bhava. Like I see some devotees, because of the different other inclination in different places before, they celebrate Baldev Sasti or Baldev Purnima or something, Balram Purnima. Por ejemplo, yo veo que otros devotos cuyas inclinaciones están para otro lado, que ellos a veces celebran el Balaram Purnima. We don't celebrate that, please. We don't. It's a different bhav, different mood. In Vrindavan, Balaramji is not there. Pero nosotros no celebramos esto, por favor entiéndalo, porque es otro humor porque en Vrindavan Balaramji no está ahí. It's not the mood which we celebrate at all. No es el humor que nosotros celebramos. But some people do. Nice, good for them. At least they are doing some spiritual practices. But this is related with our bhav. Pero una gente que lo realiza, lo festeja, eso está muy bien, porque es parte de sus prácticas espirituales, pero no es lo nuestro bhava, nosotros no lo practicamos. So we have to only practice those bhavs which are connected with our spiritual goal. Entonces debemos practicar aquellos bhavs que estén relacionados con nuestra mente espiritual. Then afterwards, swavist anukula. Swavist anukula means that whatever is favorable for your spiritual goal. Y el segundo sería cualquier cosa que sea favorable para nuestra mente espiritual. Means all the daily practices, putting a tilak, wearing tulsi mala, doing the harinam, and all other things which have been mentioned by Gurus. Que se refiere a, por ejemplo, usar tulsi mala, poner el tilak, o cantar las rondas, cantar el harinam, todas aquellas prácticas que son mencionadas por los Gurus. Like during the Kartik, you do tulsi puja, right? Every day, tulsi seva. So it's uncool because it gives us Vrindavan. Por ejemplo, durante el Kartik siempre hacemos puja a Tulsi, Tulsi Seva y Tulsi Seva, Because it gives Vrindavan. porque esto nos da Vrindavan. So it is anukula. It is
I don't know the exact word of Anukula, but it is more favorable for our, to attain our spiritual goal. Porque esto es anukula, que no sabe la definición correcta, exacta, pero quiere decir como que es lo más favorable para nuestra meta espiritual. Then swabhista avaruddha. Swabhista avaruddha means you are respecting all those things which are favorable to your spiritual goal. Que uno está respetando a todas aquellas cosas las cuales son favorables para nuestra meta espiritual. Now, in 10th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says that I am people tree. Entonces, en el 10º canto del Bhagavad Gita, ella está diciendo que eres el árbol de el árbol ¿cómo se llama? Baniano, el árbol baniano. So we don't even cut people tree. Wherever we see people tree, we have to pay our respect because we are seeing Krishna in that. Entonces siempre que vemos un árbol baniano, uno ni siquiera lo corta, sino que presta sus reverencias porque sabemos que es Krishna mismo. In the scripture is mentioned, he is banyan tree. We pay our respect to banyan tree also. Que en las escrituras se menciona, ¿no es el mismo banyan tree? Que sería árbol baniano. Sí. El árbol baniano también es lo mismo, que uno le presta las reverencias porque también se menciona que es Krishna. During the month of Kartik is mentioned in Hari Bhakti Vilas, worship the tree, Indian gooseberry tree, Ambala. Entonces también en el Hari Bhakti Vilas se menciona que durante el Kartik, en el mes de Kartik, uno debe adorar este árbol hindú. ¿What's the name of the tree? Indian gooseberry. No sé, ¿sabe el nombre de ese árbol? You Google, ask your Google guru. Gooseberry. Gooseberry. Name? Indian gooseberry. Es un árbol hindú, se llama gooseberry. It looks like green in color. You can find it so many of them in Braj, in Radha Kund and Govardhan also. Dice que tiene un color verde y que lo pueden encontrar en cualquier lugar de Braj o de Radha. It has so much of vitamin A and vitamin C, so many people just eat all the time in the Ayurveda also. Tiene mucha vitamina C y mucha vitamina E. So anyhow, we still worship, that Indian gooseberry tree, Ambala, because it gives us bhakti also. Entonces nosotros adoramos este árbol hindú llamado Ambla debido a que nos da bhakti también. It's mentioned Brahmano Mukhamasida. The Krishna is saying, or the Vedas are saying, the Brahmans are me. Krishna is saying, are not different from me. The Brahmanas. Okay, entonces, en los Vedas, ¿sí? In the Vedas. Okay, entonces en los Vedas ella está diciendo que los Brahmanas no son distintos a él. So we respect them. We all respect them. Entonces nosotros los respetamos a ellos, los respetamos. We never talk bad about them at all. And this is why in the Manasiksha, in a very first verse, Sri Raghunath Das Goswami says, do not even try to disrespect any Brahmins. Por esto es que en el Manasiksha, Raghunath Das Goswami. Si Raghunath Das Goswami menciona que ni siquiera intentemos de faltarle respeto a ellos. So, this comes in Swabhista Avaruddha Bhava. That whatever is favorable is not directly connected, indirectly favorable, but I still respect those things and do my practices. Entonces esto viene que cualquier cosa que sea no directa, sino indirectamente favorable para nuestras prácticas espirituales, uno las respeta. Like all the other gurus, I respect them. I don't disrespect them. I respect them. If they are here, they are coming to my house, I will, worship them. But I will only ask, please bless me so I can attain my own spiritual goal. Como por ejemplo todos los otros gurus, uno respeta a los demás gurus y si vienen a la casa de uno presta sus reverencias, pero les pide las bendiciones para que uno pueda obtener la meta espiritual de uno. So, Swavista Avaruddha Bhava.
And then the fifth one is swabhishta viruddha bhava. That whatever opposes my own goal, I try to reject those things and those practices. Y en el último, que cualquier cosa que se oponga a mi meta, yo la rechazo. Cualquier tipo de práctica que se oponga a mi meta, yo la rechazo. Krishna is the Supreme Personality. I accepted in the beginning to understand the Tattva philosophy. But after some time, I reject this idea that he is the Supreme Personality. Porque Krishna es la personalidad suprema, yo lo entiendo, esto lo respeto para establecer mi tatua, pero luego de un tiempo, but after some time, I reject this idea for my heart. pero luego de un tiempo yo rechazo esta idea para mi corazón. I completely reject that idea for my heart. It is only for my mind, so no one can shake me, from my philosophy. Entonces yo rechazo esta idea desde mi corazón, porque esta idea es solamente para mi mente, para que yo esté firme en mi filosofía y que nadie me pueda sacudir. Because Aishwarya Bhava means he is Supreme Personality. This is known as Aishwarya Bhava. Aishwarya Bhava cannot take you to Vrindavan. Porque en el Aishwarya Bhav uno lo ve como la suprema personalidad, no esto es lo que significa el Aishwarya Bhav, y esto no nos puede llevar al Vrindavan eterno. Who can take you to Vrindavan? ¿Quién nos puede llevar al Vrindavan? Madhurya Bhava. El Madhurya Bhav. Where you reject this idea that he is Supreme Personality. Cuando uno rechaza esta idea de que él es la suprema personalidad. It's a hard thing, but this is what you would learn from your Guru. Es algo muy difícil, pero eso es lo que uno va a aprender del Guru. Now imagine in the path of Raga Nuga is being mentioned by Sri Vishwanath Chakravarti Thakur. Pero imagínense, en el camino del Raga mencionado por Sri Vishwanath Thakur. Chakravarti Thakur. So he says, very nice thing. I guess last year Giriraj was reading also this thing. Sí, que dice algo muy lindo, que cree que el año pasado Giriraj estaba leyendo algo de esto. That you are worshipping Krishna in Aishwarya Bhava with Radharani. Que uno está adorando a Krishna en el Aishwarya Bhav con Radharani. Means he is the Supreme Personality, he is the Supreme Personality, he is the Supreme Personality. Every day doing all your things and have no connection, no relationship. Esto significa que uno dice, bueno, él es la suprema personalidad, él es la suprema personalidad, y esto uno lo piensa todos los días y no hay una conexión ahí. Aishwarya Bhagwan, Supreme Personality, can be in Argentina, but Vrindavan Madhurya, Krishna do not have any carrier to take him away. He doesn't have Garuna, he has only cows, he doesn't leave his Vrindavan. Entonces, el Aishwarya Bhagavan, él sí puede venir para acá, para Argentina, pero el Krishna de Vrindavan no puede venir, no tiene a nadie, no tiene ningún Garuna para que lo esté trayendo acá. So he doesn't leave Vrindavan because he doesn't have any car. Entonces él no deja Vrindavan porque él no tiene ningún tipo de auto. Narayan, Vishnu, whatever, they have their own careers, they fly anywhere, everywhere. So obviously if you are worshipping Krishna in Argentina and saying Supreme Personality, Supreme Personality, Supreme Personality, yes, Narayan for you, thank you. Entonces Narayan y Vishnu, bueno, ellos sí tienen sus carros que los pueden llevar a cualquier lado, pero it was too long. They have their own careers to take them everywhere. Yes. But Krishna do not have any career, he doesn't have any car, he only has his cows. Okay, pero Krishna no tiene ningún tipo de carro para que lo lleve a todos los lados, él simplemente tiene sus vacas. She lost half of the translation. Sí, Yes. dice que solamente vas a ir a Vaikunta con Vishnu. De esa forma, solamente Vishnu tenés. Si lo adoras de esa manera, vas a Vishnu. Cuando vas a Vaikunta, si lo adoras de la forma como Bhagavan, no vas a Vaikunta. Aishwarya. So understood? A very simple understanding. Entonces, ¿entendés? But I want eternal Vrindavan. Pero Dios no dice, yo quiero el eterno Vrindavan. I want eternal Vrindavan. I want to go to Golok Vrindavan. I want to go to Golok Vrindavan. Yo quiero el eterno Vrindavan, yo quiero ir a Goloka Vrindavan, quiero ir a Goloka Vrindavan. Very nicely, Vishwanath Chakravarti writes, what this
devotee will get at the end. De una forma muy linda, Vishwanath Chakravarti escribe qué es lo que va a obtener este devoto al final. He will never get eternal Vrindavan, he writes. Y él escribe que este devoto nunca va a obtener el eterno Vrindavan. Why? Because Aishwarya Bhava is there, that he is Supreme Personality. ¿Y por qué es esto? Porque la Aishwarya Bhava está ahí de que él es la suprema personalidad. So what would he get? Entonces, ¿qué es lo que él va a obtener? He will get Dwarkadhish. Él va a obtener el Dwarkadish. Where Satyabhama is acting like Radharani. Donde Satyabhama está actuando como Radharani. And he will go and become a member of Satyabhama's guru. Entonces él va a ir y se va a convertir en parte del grupo de Satyabhama. So worked so hard for Vrindavan, but at the end Krishna cheated you. Entonces uno trabajó tan fuerte para Vrindavan, pero al final Krishna nos engañó. Why did he cheat you? ¿Y por qué te engañó? He was like, hello, Supreme Personality. No. It's Narayan, Supreme Personality. In a Madhurya, I am Krishna from Vrindavan, only lives in Vrindavan. Porque la suprema personalidad es Narayan y él es Krishna de Vrindavan, que solamente vive en Vrindavan. Like a few years ago, I remember I have given a class on this verse. Kunti ke kuvar radat Drupadi ki suta radat nathan pratiparari. That what did Kunti's 5 Pandavas have got in their life? Krishna from Vrindavan or Dwarka's Krishna? Que hace unos años atrás yo hablé sobre este verso, ¿qué obtuvieron los 5 Pandavas? Los 5 Pandavas de Kunti. ¿Ellos obtuvieron el Krishna de Vrindavan o el Krishna de Dwarka? Everyone knows Dwarka Krishna, no Vrindavan Krishna. Todos conocen el Krishna de Dwarka, pero no el de Vrindavan. Rajan ki ramani radat de pyarari. All the Krishna's 16,108 wives are giving so much of love and chanting Krishna, 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 Krishna. What are they getting at the end? Vrindavan Krishna or Dwarka Krishna? Todas las 60,108. Todas las 16.108 esposas de Krishna están cantando Krishna, 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 pero ellas ¿qué obtienen? ¿Krishna de Vrindavan o el de Dwarka? What are they getting? Who are they getting? ¿Qué es lo que están obteniendo? ¿A quién están obteniendo? Ved ratat Brahma ratat Sukh Ses Narad ratat Pavat nahi parri. Ananta Shesh is chanting his holy name. Vedas are chanting his holy name. Brahma is chanting his holy name by 4 mouths. Entonces Ananta Shesh está cantando el santo nombre, los Vedas están cantando el santo nombre, Brahma está cantando el santo nombre. Ananta Shesha, from 1,000 mouths he is chanting every second, not even second, nanosecond. Incluso Ananta Shesh de todas sus bocas está cantando el santo nombre en cada nanosegundo. 1,000 names, Krishna coming out from the 1,000 mouths. 1,000 nombres de sus 1,000 bocas está cantando el nombre de Krishna. Pavat nahi parri, they do not even attain Krishna of Vrindavan. They all attain Krishna who lives outside of Vrindavan. Ellos ni siquiera obtienen al Krishna de Vrindavan, sino que obtienen el Krishna que vive fuera de Vrindavan. I'm chanting 16 rounds, so what? Please understand, they are chanting more than you. Uno dice, estoy cantando 16 rondas, así que, ¿qué tiene eso? Entienden que ellos están cantando hasta más que uno. What do not they have and what you can have in your life? O sea, ¿qué es lo que ellos no tienen en su vida que nosotros sí podemos tener en la nuestra? Tishtan Braje. They all are practicing Aishwarya Bhava Krishna who doesn't live in Vrindavan. Que ellos solamente están practicando el Krishna de Aishwarya que no vive en Vrindavan. And what can we have? We can
make Vrindavan in our practice and meditate and chant. Que lo que podemos hacer nosotros es realizar a Vrindavan en nuestra práctica y cantar en Santo. It's not too hard. No es muy complicado. So, do you want to go to Dwarka or do you want to go to Vrindavan? Entonces, ¿ustedes quieren ir a Dwarka o quieren ir a Vrindavan? Do you still want to accept His Supreme Personality? This is for all the outsiders. In your heart, He is no Supreme. He is nothing. He is just Nanda Baba's son. Ustedes lo quieren aceptar como la suprema personalidad. Para la gente de afuera puede ser, pero para su corazón Él no es la suprema personalidad. Él es el hijo de Nanda Baba simplemente. That's what even Mahaprabhu was saying. Aradhyo Bhagwan Prajestane. What is Prajestane? He is not saying that go and worship Krishna. He is saying no. Nanda Baba's son. You have to worship Nanda Baba's son. Incluso lo que Mahaprabhu está diciendo, no te está diciendo que vayas y adores a Krishna. No. Él está diciendo que adores al hijo de Nanda Baba. Means he doesn't have his own personality. He is recognized as a son of Nanda Baba only. Significa que él no tiene su propia personalidad, sino que es reconocido como el hijo de Nanda Baba. Like in Braj, you go everywhere. What do they say? Nanda ke lal ki jai. It means they are recognizing Krishna as Nanda Baba's son. Porque en Vrindavan, si uno va, que es lo que ellos están diciendo todo el tiempo, bueno, esto que para lo que mencionó Gurudev, que lo están reconociendo a Krishna simplemente como el hijo de Nanda Baba. This is what it is. All when Krishna goes and says, oh, I'm a very wealthy man. It's like, no, you don't even have any identity. We know you, recognize you because you're a son of Nanda Baba. Entonces si Krishna me dice, yo soy un hombre muy rico, dice, no, vos no tenés nada, nosotros solo te reconocemos porque sos el hijo de Nanda Baba. And more we can accept you as a thief. Y te podemos aceptar más como un ladrón. Like you are a thief. Our acharyas everywhere have spoken, he is a thief. Porque todos los acharyas han dicho en todos lados que él es un ladrón y un ladrón. Even like, I can't remember the name of that scripture where Chandan Goswami have written his commentary. He said that he is very crooked, he is a thief, he is the worst person ever, but I still am not going to leave him. What is crooked? Crooked. No, crooked. He is crooked. What do you say in Spanish? Desviado. Entonces, en un comentario de Shiva Goswami, una escritura que no se acuerda Gurudev, dice que Shiva Goswami menciona, por más que vos seas el más ladrón o el más desviado, even though he's the thief. He's thief, he's crooked, he's bad, still I'm not going to leave him. Por más que sea un ladrón, un malo, un desviado, que yo igualmente no te voy a dejar. This is love. Y este es el amor. When avaguna becomes guna, means all the bad qualities becomes good qualities. Y cuando todas las malas cualidades se convierten en buenas cualidades. This is where the prema samputa comes. Ahí es donde viene el prem samputa. All the bad qualities have been spoken to Radharani, and Radharani says, look, all his bad qualities are there because of me. Cuando a Radharani se le habló de todas las malas cualidades, ella dijo, todas sus malas cualidades están ahí debido a mí. He harassed some cowherd woman. He does it because his family thinks, oh, he is a small Nino boy, he's a small boy, so they don't give him any job. So I didn't get the house. I didn't get the first sentence. Es solo un niño, dice. Sorry about the cowherd woman. He harasses them. He throws stones on their milk pot or a yogurt pot. He goes and pulls that dress of cowherd women when they are going. Entonces que él está molestando a estas vaqueritas, que les tira de sus prendas, que les rompe los potes, que él hace todo esto simplemente porque es un niño. So he does all of those things, but Radharani is saying he does it because of me. Entonces él hace todas estas cosas y Radharani dice, él hace todo eso debido a mí. Because the day he will stop behaving badly,
his family will be like, oh, now he's mature enough. Porque el día que él deje de comportarse mal, su familia va a decir, ahora ya está, es maduro. Then they will give him more jobs to do. Entonces le van a dar más trabajo para que haga. And he will not get time to meet me. Y él no va a tener tiempo para verme. So he goes and throws, stones on the pots of the coward woman. Entonces él va y le tira las piedras a los como potes, a los potes de las vaqueritas. So family says, oh look, he's growing up in age, but his mind is still like a baby. Entonces su familia dice, él está creciendo en edad, pero su mente todavía es como la de un bebé. You don't need to give him any jobs, let him be free. No hay que darle ningún tipo de trabajo, déjenlo que esté libre. When all the avagunas, all the bad things even comes in a favor, that's when you understand you are in love with him. Y cuando todas estas malas cualidades uno las ve que está a favor de uno, entonces ahí es cuando uno está enamorado de él. So always remember, he is not Supreme Personality, he is Krishna of Vrindavan, Radharani is Krishna. Entonces siempre recuerden que él no es la suprema personalidad, sino que él es el Krishna de Vrindavan, el Krishna de Radharani. What is your relationship with him? ¿Y cuál es su relación con él? He is the dearest lover of Radharani. Él es el amante más querido de Radharani. That's how we have a relationship with him. Y así es como nosotros tenemos una relación con ella. We do not have any other relationship. We do not even know who he is. Only thing we know that he is the lover of Radharani. Nosotros no sabemos absolutamente nada de él, solo sabemos que él es el amante de Radharani. Supreme Personality, your heart only needs to know one thing. He has only one explanation, one relationship, and that is that he is the beloved of Radharani. Es la suprema personalidad, pero no, tu corazón debe entender solo una cosa, una explicación. Él es el más querido, ¿cómo? Que él es el más querido de Radharani. And who is Radharani? She is my queen. ¿Y quién es Radharani? Ella es mi reina. That's what all teachings are of 6 Goswamis. Y esas son las enseñanzas de los 6 Goswamis. So they live in Vrindavan. We also live in Vrindavan. We always serve them in Vrindavan by meditation. Entonces ellos viven en Vrindavan, nosotros vivimos en Vrindavan, ellos viven en Vrindavan, nosotros los servimos a ellos en Vrindavan a través de la meditación. We serve them in our houses when we make the altar and always meditate that this altar is Vrindavan. Los servimos en nuestras propias casas cuando armamos nuestro altar y decimos, este altar meditamos en que es Vrindavan. And then, if I'm sitting in front of him chanting, I'm not chanting for myself. When I'm saying Hare, I am singing this very beautiful name to Krishna, because Krishna loves Radharani's name. Cuando yo estoy sentado enfrente de ellos y estoy meditando para mí mismo. No, sino cuando yo digo el nombre Hare, este nombre tan bello es para complacer a Krishna, porque Krishna ama el nombre de Radharani. When I am saying Krishna, I am singing this beautiful name to Radharani, because Radharani loves Krishna's name. Y cuando yo digo Krishna, yo estoy diciendo este nombre hermoso, ya que para Radharani, porque ella ama el nombre de Krishna. Because when it is, please understand, it is seva. In seva, I am not thinking that, oh, I want to attain goal, I want to attain prema, I want to do this, I want to have this. It's seva, and seva has to be there by your tongue as well as by your mind. Pero cuando yo estoy hablando, cuando yo estoy realizando el seva, uno no dice, yo quiero obtener esto, quiero obtener aquello, sino que el seva se realiza, the seva is done by your tongue and your mind, sino que el seva se realiza a través de la lengua y de la mente.
adentro. Now please understand this in a very clear way, and then I'm finishing our class today. Que ahora entiendan esto de una forma muy clara y luego voy a terminar la clase. I want to become a millionaire, let's say. Digamos que yo quiero convertirme en millonario. I go in front of my boss always and serve him because I want to become a millionaire. Siempre voy enfrente de mi jefe y lo estoy sirviendo porque yo quiero convertirme en millonario. Is it the selfish service or it is a selfless service? Entonces, ¿esto es un servicio egoísta o es un servicio desinteresado? It's a selfish service. My boss will also understand by all my hyperness, God, he wants something. That's why he is so near and like serving me, because he wants something in return. Este es un servicio egoísta, mi jefe mismo va a entender de que porque yo con tanta ansia o hiperactividad lo estoy queriendo servir y estar cerca de él todo el tiempo. But when I'm serving Radha and Krishna, going there and just sing Tat Sukh Sukhitva, that I just want to make my Radha and Krishna happy, that's it. Pero cuando yo estoy sirviendo a mi Radha y Krishna, yo no digo que Dios que los quiero hacer a ellos felices. So I'm chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I'm doing that to give pleasure to our divine couple. Entonces cuando yo estoy cantando, yo canto simplemente para darle placer a esta pareja divina. It's my service by my tongue. Y este es mi servicio a través de la lengua. So I want them to hear this name slowly, softly. So when I'm doing this, so they enjoy that. Entonces yo quiero hacer mi servicio y cantar el nombre de una forma suave y lenta para que ellos puedan disfrutar del nombre. When Krishna hears Radharani's names, he gets 8 symptoms in his body. Cuando Krishna escucha el nombre de Radharani, los 8 síntomas estáticos surgen en su cuerpo. When Radharani hears Krishna's name, she gets ecstatic symptoms on her body. Y cuando Radharani escucha el nombre de Krishna, también en su cuerpo obtiene los 8 síntomas estáticos. Meditate upon that chant with that quality that Radha and Krishna hear their beautiful, their beloved's names and get those ecstatic symptoms by your seva. Entonces mediten en esta cualidad de que cuando Radha y Krishna escuchan el nombre de sus más queridos, o sea, uno del otro, entonces ellos están obteniendo estos síntomas estáticos en sus cuerpos. But that all will happen when you will start to meditate, you are in Vrindavan. Pero esto va a suceder cuando uno comience a meditar que está en Vrindavan.